Buenos días. Buenos días. Bueno, me imagino que ya deben saber mi nombre, pero de igual forma les recalco, mi nombre es Yulisa Galán, soy la profesora del área de comunicación y en estas semanas vamos a ir trabajando con mi persona, el área de comunicación y bueno, si nos alcanza el tiempo, vamos a manejar algunos temas de razonamiento verbal, pero para ello, por favor, les voy a pedir bastante que por favor participen durante todas las sesiones. No me gusta tener una clase en la que yo me pase hablando sola y cuando les llamo nadie me responda. Siempre me gusta trabajar, intercambiar ideas, pueden realizarme preguntas o quizás algo yo me esté olvidando y ustedes me la hagan recordar. Entonces, para poder intercambiar aprendizajes, ¿no? Estamos para ello. Tanto ustedes aprenden de mí como yo aprendo de ustedes. ¿Sí? ¿Quedamos en eso, chicos? Sí, Miss. Ok, Muy Miss. Ya, muy bien. Aparte de que yo también, en cuanto a la participación, tomo la asistencia, no simplemente tomo la pantalla, sino la participación para mí, las personas que participan, las personas que me responden cuando yo los llamo, para mí están presentes. Aquellas que no me llaman, para mí nunca ingresaron a la clase, ¿sí? Entonces, quedamos en eso. Lidia Memensa, Isaac Huamán, Dorcas Atalaya, Marjorie Julia Bravo Roca, Andrea Paredes Álvarez, Wilmer Céspedes Adriano, Rafael Rojas Chacchi. ¿Ya? ¿Quedamos en eso, chicos? Sí, Miss. Ya, muy bien. Y bueno, no es de más sugerirles que por favor tenemos solamente una horita de clase, entonces en ese tiempo que vamos a tener, les voy a pedir por favor que se ubiquen en un espacio donde llegue la cobertura muy bien o que tengan muy buen acceso al internet. Si tienen alguna dificultad y no me escuchan muy bien, me la hagan saber o no ven mi pantalla, me la hagan saber, ¿sí? Muy bien. Dando estas recomendaciones, vamos a iniciar con la clase de hoy, con la sesión del día de hoy, en la cual vamos a realizar la siguiente pregunta. Ustedes, ¿qué será la comunicación, chicos? Cualquiera, pueden activar el micro, no hay problema. Rafael Rojas. Rafael Rojas Chacchi. Rafael, ¿estás ahí? Wilmer. Isaac. Isaac Huamán. Acción de comunicar o comunicarse, Miss. Ya, es una acción de comunicar o comunicarse. Muy bien, Dorca. Dorca. A ver, chicos, les dije que necesito participación. Si no saben, profesora, no sé. Y estamos para ello, ¿no? Pero no ganamos nada si es que se quedan callados. Comunicación esa que es que nos comunicamos con las personas. Ya. Muy bien, es el acto de comunicarse, como decía su compañero Isaac, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a intercambiar ideas o vamos a intercambiar, ¿qué cosa? Pensamientos, ¿cierto? Cuando nosotros nos comunicamos con alguien, normalmente siempre vamos a intercambiar ideas, nosotros vamos a estar de una postura, la otra de otra postura, o quizás en la misma postura, pero hay ese acto comunicativo, ¿cierto? Para poder comprendernos, ¿ya? Muy bien, entonces, la comunicación nos dice que se puede transmitir como transmisión de información, porque es lo que hacemos, ¿no? Transmitimos una información, ya sea de sentimientos, ya sea de alguna noticia, de algo que nos está pasando, ¿cierto? Entonces estamos transmitiendo una información, ¿ya? Nos dice que debemos de tener en cuenta que informar va a suponer comunicar conocimientos nuevos. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando yo diga conocimientos nuevos no significa que yo tengo que darle a conocer de algún tema
pedagógico, ¿cierto? Sino también de algo del suceso de nuestro día a día, ¿no? Si yo me encuentro con un familiar, ese familiar no sabe quizás qué es lo que ha pasado en la casa o cómo yo estoy trabajando, dónde estoy trabajando y que cuando yo me encuentre me pregunten yo qué voy a responder esa nueva información, nuevos conocimientos. Entonces eso es ya no solamente algo pedagógico o algo se podría decir que algo ya estudiado, ya sino se da a conocer como informar supone comunicar conocimientos nuevos a ese acto de dar informaciones que la otra persona no sabe, ¿ya? Y dice que un mensaje que no aporte conocimientos nuevos va a tener un contenido informativo muy bajo, que mejor dicho que no va a ser muy interesante, ¿ya? Cuanto más previsible sea un mensaje, menor será su contenido informativo. ¿Ya? No va a tener mucha importancia, mucho realce, no se va a tener en cuenta mucho, ¿ya? Dice, en todo acto de comunicación puede surgir perturbaciones. ¿Qué quiere decir ello? Que en la transmisión de nuestro lenguaje, ¿ya? Provocando la pérdida de contenido informativo. Ya va a haber el mal uso del lenguaje. A eso se le conoce como perturbaciones. Y tales perturbaciones dice que también se conoce con el nombre de ruido. Ya, por ejemplo, ¿no? Si yo ahorita estoy teniendo la clase con ustedes y de repente pasa un carro o un camión que hace un ruido así demasiado extenso, el mensaje va a llegar de la misma manera, va a llegar correctamente. Chicos, No, Miss. no va a llegar de la misma manera, ¿cierto? Va a haber cierta perturbación ahí, cierto ruido que va a interferir con el mensaje. O lo mismo sucede con ustedes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en un lugar muy bullicioso, no va a llegar el mensaje de la misma manera, no lo van a poder comprender, ¿ya? Entonces siempre va a haber ese tipo de perturbaciones dentro de una conversación, ¿ya? O aquellas distracciones. También nos dice que para contrarrestar los efectos del ruido, el emisor va a repetir contenidos, es decir, introduce cierto grado de redundancia que va a asegurar la comunicación. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes me dicen, profesora, no le escucho o no llega bien el mensaje, ¿yo qué voy a hacer? Voy a volver a repetir todo lo que les estoy mencionando. ¿Para qué? Para que me vuelvan a escuchar, para que me puedan comprender. Entonces ahí ya caigo en redundancia, porque repito y repito un mismo tema, ya una misma palabra se podría decir. Luego tenemos, como sabemos, tenemos en base lo que es la comunicación. Es aquel acto que nos sirve para transmitir información, ¿cierto? Esa es la comunicación en pocas palabras, ¿ya? Luego vamos a tener el proceso comunicativo, o mejor dicho, el acto comunicativo, el cual va a ser el proceso mediante el cual va a producir una transmisión de información. ¿Qué quiere decir? Es que va a haber agentes que van a cumplir funciones dentro de una conversación, de una comunicación que yo vaya a tener con otra persona, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener al emisor, al código, al canal, al mensaje y al contexto. ¿Alguna vez lo han escuchado o no? Rafael, levantaste la mano. Profesora, buenos días. Profesora, una consulta. Ahorita no tengo audio, está bajo. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Puedo salir y volver a ingresar de nuevo? Sí, no hay problema. Sal y vuelve a ingresar. Ya, profesora, muchas gracias. Ya. Muy bien. Entonces, todo transmisión de información o todo acto comunicativo va a tener su proceso, ¿cierto? Sus agentes. Ya dentro de ello vamos a tener al emisor, el código, canal, mensaje, receptor y contexto. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de este proceso comunicativo o quizás no lo conocían con este nombre, si no lo conocían con otro nombre? Chicos,
¿Lo conocían con este nombre o con otro nombre? Andrea, ¿levantaste la mano? Sí escuché en escuela cuando está Miss. ¿Ya? ¿Con qué nombre lo conocías? ¿Con este nombre? Sí, Miss, con ese nombre, ¿Como proceso de comunicativo? Voice. Sí, Miss. Muy bien. Excelente, Andrea. Wilmer, ¿con este nombre lo conocías, el proceso comunicativo? ¿Con qué nombre? Sí, Miss, con ese nombre la conocía. Muy bien. ¿Con ese nombre lo conocían? ¿O alguna vez han escuchado de los elementos de la comunicación? ¿Mm? Dorca. Sí, Miss, escuché también los alimentos de la comunicación. Muy bien, sí. Ese es el más común, ¿verdad? El que nosotros mayormente siempre nos han hablado, que son los elementos de la comunicación, que también se le conoce como el proceso comunicativo, ¿ya? Isaac, estoy levantando más la voz. ¿Ahora me escuchas mucho mejor? Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, en ese tono me voy a quedar, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a tener los elementos de la comunicación y vamos a ver el caso de cada uno de ellos, qué función cumple. Por ejemplo, tenemos el primero, el mensaje, que va a ser aquella información elaborada que nosotros vamos a tener, ¿para qué? Para transmitir de un punto a otro. ¿Qué es el mensaje? Va a ser, el mensaje es un conjunto de signos lingüísticos. ¿Por qué lingüísticos? Porque se hace empleo de códigos, ¿cierto? De la lengua, de palabras, ¿ya? Que van a estar organizadas mediante determinadas reglas, ¿cierto? Se van a regir a las reglas del español, ¿ya? De la escritura, de cómo comunicarnos, ¿ya? Nos dice que el mensaje no debemos confundir con el referente, ya que es el elemento de la realidad sobre el cual se da la información, ¿ya? Entonces, el mensaje que es una serie de signos lingüísticos elaborada para transmitir de un punto a otro. Ese es el primer elemento y esa es su definición. Luego tenemos al emisor. ¿Quién va a ser el emisor va a ser quien elabora y va a transmitir el mensaje, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el emisor es el creador del mensaje. Por ejemplo, ¿no? Nosotros, ahorita, para iniciar la clase, ¿quién está cumpliendo la función del emisor? ¿O quién ha realizado esa función? Usted, Miss. Mi persona. ¿Por qué? Porque he sido la persona quien ha iniciado la conversación. ¿Y cuál sería el mensaje? La clase, Miss. La clase, ese es el mensaje, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué dice que se caracteriza el emisor? Se va a caracterizar por tener intención comunicativa. ¿Qué quiere decir ello? Voluntad de transmitir una información con una determinada finalidad. ¿Cuál es mi finalidad? Por ejemplo, el mío, la finalidad es que ustedes aprendan, me puedan comprender y puedan conocer los elementos. Al emisor también se le va a conocer aquella persona quien va a codificar el mensaje. ¿Y qué significa codificar? Codificar significa elaborar, crear el mensaje. Es quien crea el mensaje, ¿ya? Hay una pregunta, si no me equivoco, en el examen bimestral que les pregunta quién codifica el mensaje. Ahí ustedes colocarán el emisor. ¿Ya? Así como tenemos un emisor, aquella persona que inicia el mensaje, vamos a tener aquella persona que lo recepciona. Por ejemplo, ustedes, ¿qué papel cumplen? Si yo soy el emisor. Nosotros recibimos el mensaje que usted nos da, Miss. Excelente. Entonces, ustedes cumplen el papel de receptores, ¿cierto? Van a ser quienes van a recibir la información y van a interpretar el mensaje. En otras palabras, son ustedes quienes lo van a decodificar. Decodificar. ¿Qué significará? Decodificar se va a significar desarmar el mensaje. ¿Ya? ¿Ustedes qué hacen? Decodifican, ¿cierto? Van a decodificar, que aquí está, descodifican no, es decodificar, ¿ya?
es decodificar, ¿sí? Decodificar, ¿qué quiere decir ello? Van a desarmar el mensaje, pero ese acto de desarmar sucede mentalmente nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo les estoy mandando ahorita el mensaje, pero ustedes para poder comprenderlo, están escuchándome, pero no están agarrando un papel y están desarmando, no están copiando todo lo que yo estoy mencionando y luego lo están desarmando y luego entienden. No, ese acto de desarmar le está sucediendo mentalmente, ¿ya? Luego tenemos al canal. El canal va a ser el soporte físico del mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser el medio por el cual se transmite el mensaje. ¿Cómo se está transmitiendo? ¿No? Ya sea por el internet, por el Facebook, por el WhatsApp, o quizás físicamente estamos y estamos comunicándonos a través del lenguaje, de la voz, ¿cierto? A la cual se le conoce como canal natural, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo uso? De las ondas sonoras. ¿Por qué ondas sonoras? Porque mi voz está viajando a través del aire. Pero eso siempre y cuando sucede cuando yo estoy en un mismo ambiente con la persona con la cual me estoy comunicando. Pero si yo estoy con ustedes, por ejemplo, claro, estoy haciendo uso de mi voz, pero ¿a través de qué plataforma están llegando el mensaje hacia ustedes? A través de una llamada. Ya a través de una llamada, muchos de ustedes están a través de un celular, a través de una laptop, ¿cierto? Entonces, a través de ellos está llegando el mensaje, ¿cierto? La información. Pero hay dos tipos de canal. Vamos a tener canal natural y canal técnico. Cuando nosotros hablamos de canal natural, vamos a hacer referencia a aquella información que va a llegar o que no es necesidad de usar ningún aparato tecnológico o ningún medio creado por el hombre y que solamente estemos haciendo uso de nuestra voz. Por ejemplo, ¿no? Yo les doy el siguiente ejemplo. Les digo, Juanita y Francisco se encuentran en un salón de clase escuchando la clase de literatura. Ahí, ¿cuál es el canal? ¿Qué tipo de canal será? ¿Natural o técnico? Natural, Miss. Natural, ¿cierto? Porque están en un mismo espacio y lo único que están haciendo uso es de la voz. Pero si yo tengo una comunicación como la que estamos teniendo con ustedes, es canal técnico. ¿Por qué canal técnico? Porque ha sido un aparato o estamos comunicándonos a través de un aparato que ha sido creado por el hombre, que no existe por sí solo, porque una laptop, un celular, no existen por sí solos, no es que Diosito lo mandó o quizás ya nosotros lo hemos encontrado elaborado, no, ¿verdad? Es creado por el hombre, ¿cierto? Entonces, a eso se le conoce como canal técnico. ¿Y qué tipo de canal entonces nosotros estaríamos empleando? Técnico, Miss. Técnico. Técnico, ¿cierto? Porque es a través de una pantalla, ¿ya? Muy bien. Acá nos dice, ¿no? Hay canales naturales como el aire y canales artificiales. Técnico como un libro, un cable, una pintura, el teléfono, la pantalla, el papel también, ¿cierto? Mientras que dice el medio sensorial por el que recibimos el mensaje puede ser visual, auditivo o táctil. Ustedes, por ejemplo, están escuchando, están recibiendo la información tanto visual como auditivo. Visual, ¿por qué? Porque están observando mi pantalla y auditivo porque me están escuchando. Y es una modalidad del canal que es el soporte, ¿no? Por ejemplo, el papel, la pantalla, el teléfono, etcétera. ¿Ya? Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí sobre los elementos que acabamos de ver? No, Miss. Ya, muy bien. No, Luego Miss. tenemos al código. ¿Qué será el código, chicos? ¿Qué será el código? Dorca. Es un sistema de signos convencionales que permite construir un mensaje. Ya, es un conjunto de signos convencionales que sirve para transmitir Un mensaje.
Muy bien. Excelente, sí. Eso es el código, ¿cierto? A ver, Isaac, ¿me puedes ayudar? O Rafael, o Isaac. Isaac, ¿me puedes ayudar con la primera definición que nos dan sobre el código? Isaac. Rafael, ¿me puedes apoyar con ello, por favor? Dorca o Andrea Paredes. Dorca, a ver, Dorca, ayúdame con la primera definición, léelo. Con la primera definición, es el elemento que el emisor y el receptor deben compartir para el éxito de la comunicación. ¿Eso, profesora? No, la primera definición, hija, lo que dice es el conjunto de signos. El conjunto de signos. Es el conjunto de signos seleccionados entre sí y de reglas para combinarlos mediante los cuales el emisor transforma la información, el mensaje. Es decir, la codifica. ¿Eso, Miss? Sí, muy bien, gracias, Dorca. Dice, es el conjunto de signos que van a estar relacionados entre sí, ¿cierto? Que van a regirse en una regla. Mejor dicho, cuando nosotros hablamos del código, vamos a identificar o vamos a tener que identificar qué tipo de lenguaje están usando, qué tipo de lengua, ya sea el español, ya sea el inglés, el italiano, el idioma que se esté manejando, ¿no? Por ejemplo, si yo hablara solamente inglés, ¿ustedes me van a poder comprender? No, Miss. No, Miss. No, Miss. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que nosotros, cuando realizamos una conversación, debemos de manejar un mismo código. ¿Para qué? Para que la información llegue correctamente y nos podamos comprender. Si no, no habría una comunicación. Se quedarían simplemente observando o mencionando qué quiere decir, ¿cierto? Porque no manejan ese lenguaje, ¿ya? Y dice que el receptor va a ser quien va a decodificar el mensaje. Los códigos pueden ser muy simples. Por ejemplo, el semáforo. Va a haber dos tipos de código. Código lingüístico o código no lingüístico, en la cual nosotros vamos a hacer uso de signos. Por ejemplo, el semáforo. El semáforo no está hablándonos, ni mucho menos tiene un audio para quizás al conductor indicarle si tiene que pasar o detenerse. Simplemente se rigen de los colores, ¿cierto? O ustedes tienen o por donde viven tienen un semáforo con audio. No, Miss. No, Miss. Sí, Miss, yo he visto acá en mi pueblo uno. ¿Dónde vives, Linda? Acá en mi pueblo he visto uno. Un ¿Con semáforo. audio, Linda? Sí, Miss, con audio que habla diciendo espérate. O sea, trata de que se espera la gente, ¿no? Para que pueda pasar. Ya, claro, puede haber sí, ¿no? No es que no vaya a existir, pero ¿a qué me rijo? En que nosotros, la mayoría de nosotros, lo que observamos en un semáforo son solamente los colores y esos colores ya nos dicen a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Si está en color rojo, ya sabemos que nosotros, para las personas, nos indica que tenemos que pasar, mientras que los autos se tienen que detener.
Cambio, el chofer o el conductor del auto va a tener que detenerse. ¿Para qué? Para que las personas pasen. Pero ¿cómo se rigen ellos? Se van a regir solamente por los colores. No va a haber esa necesidad de tener que escuchar a alguien que los esté dirigiendo, ¿cierto? O, por ejemplo, el código Morse que utilizan los sordomudos. Por ejemplo, ellos se comunican a través de este código o a través de señas nada más. No sé si habrán visto una persona sordomuda que se comunica a través de las manos, o mejor dicho, en el televisor, por ejemplo, en las noticias, mayormente ponen a esas personas que pueden hacer signos con la mano, ¿cierto? Y ya está transmitiendo una información. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros tenemos que manejar un mismo lenguaje, un mismo idioma, un mismo código para poder comprendernos, ¿ya? Hola chicos, no los escucho. A ver, sí, estaba hablando con mi audio apagado, chicos. A ver, bueno, ya conocimos lo que es el mensaje, lo que es el emisor, el receptor, el código, el canal, y por último vamos a ver el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Es el lugar donde se va a realizar la conversación, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy en un salón de clase con ustedes. ¿Cuál sería mi contexto? A ver, Dorca, ¿levantaste la mano? Lingüístico, Miss. No. A ver, recordemos. El contexto es la circunstancia de la realidad. ¿Qué quiere decir ello? El lugar donde nosotros estamos conversando, donde se realiza esa conversación. Ese es el contexto. Por eso les decía, ¿no? Yo estoy con ustedes, supongamos que estaríamos en el colegio, en el salón de clase del primer grado, por ejemplo, y estamos en un salón de clase hablando de literatura. ¿Cuál es nuestro contexto? Miss, tu persona y nosotros, Miss. Disculpa, Andrea. Tu persona y nosotros, Miss. No. ¿El contexto cuál es? No es el mensaje que yo estoy transmitiendo, ¿ah? Recuerden, el contexto es donde yo estoy conversando. ¿Dónde estoy conversando con ustedes? En el salón, Miss. En el salón. Salón. Ese sería mi contexto, ¿ya? Ese es el contexto del mensaje, ¿ya? Donde yo voy a conversar con la persona. Si yo voy por la calle y me encuentro con mi amiga en la calle, ¿cuál sería mi contexto ahí? En la calle, Miss. La calle, ¿cierto? Entonces, ese es el contexto, ¿ya, chicos? Creo que hasta ahí me comprendieron, ¿cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, estamos entendido ya, Miss. Muy bien. Bueno, mira, ve, por ejemplo, tenemos acá el contexto. Dice, qué fresca y qué fresca. ¿Son distintas realidades o no? Sí, Miss. Miss. Cierto. Entonces, están en diferentes contextos. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que va a variar nuestro mensaje también dependiendo al contexto al cual nosotros nos dirijamos, ¿ya?
Muy bien, entonces, ¿qué elementos hemos visto, chicos? A ver, recordemos, participación de ustedes ahora. ¿Mm? De la comunicación y el mensaje, Miss. Miss, no se le escucha. A ver, mi audio se me para yendo. A ver, chicos, recordemos entonces de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuáles son qué es primero? ¿Qué es la comunicación? Rafael Rojas Chacchi. ¿Qué es la comunicación? ¿Alguien te está pasando ahí la voz? Participa, Rafael. La comunicación es un mensaje, una transmisión. ¿Ya? ¿Transmisión de qué? Solamente tiene dos palabras de la definición. ¿Cuál es? Tiene dos palabras en la cual se define la comunicación. Isaac, ¿qué es la comunicación, hemos dicho? Rafael. La comunicación es un intercambio de palabras entre dos o más personas, profesora. Exacto. El intercambio de ¿qué dijimos? Intercambio de información. Con eso basta. Si les preguntan a ustedes qué es la comunicación, ustedes responderán, es el intercambio de información, ¿ya? Entre dos o más personas. Eso es la comunicación. Muy bien, Rafael. Andrea Paredes Álvarez. Sí, Miss. A ver, ¿a qué llamamos proceso comunicativo? ¿Con qué otro nombre también se le conoce? Proceso comunicativo, Miss. Hemos mencionado qué es el proceso comunicativo o a qué nos referimos cuando decimos proceso comunicativo. Misita, en esa parte no te entendí bonito porque estaba medio que se cortaba, parece. Ya, muy bien. A ver, Dorca, ¿me comprendiste tú sí? ¿Dorca? A ver, cuando nosotros hablamos del proceso comunicativo, va a ser aquel, dijimos, que es el proceso mediante el cual se va a producir la transmisión de la información, ¿cierto? Que también se le conoce como los elementos de la comunicación. ¿Qué quiere decir ello? Que son los elementos que se van a involucrar dentro de una conversación y que cada persona que esté ahí va a cumplir cierta función o se les va a reconocer con un nombre en específico, ¿ya? Eso es el acto o el proceso comunicativo, la acción que se realiza para poder transmitir la información. Muy bien. Kevin Anjaipoma. Kevin. Kevin, te acabo de ver. Buenos días, profesora. Buenos días, Kevin. No hay que tener miedo en participar, pues chicos, yo no los voy a comer. A ver, Kevin, ¿qué es el mensaje? ¿Qué hemos dicho que es el mensaje? O mejor, una pregunta mucho más fácil. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? El emisor, el receptor y el mensaje. ¿Ya? ¿Son solamente tres? Tres.
El emisor, el Tenemos receptor. el emisor, el receptor, el Sí. mensaje, ¿qué falta? Código, Y el- canal y contexto. Código, canal y contexto. Y Son condición. 6 elementos, ¿cierto? Son los 6 elementos. Muy bien, Kevin. A ver, ¿cómo se le conoce o qué función cumple el emisor? El emisor, ¿Qué hace el emisor? ¿Qué función Emitir cumple un dentro mensaje. del acto comunicativo? es emitir un mensaje, profesora. Es quien emite el mensaje, ¿verdad? Crea el mensaje. Y ese acto de creación, ¿cómo se le conoce? ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Cómo qué otro nombre se le conoce? Dijimos, el acto que hace de crear el mensaje tiene otro nombre. ¿El emisor qué función cumple? El emisor, ¿qué función? Decodificar. ¿Te recuerdas? Decodificar. Decodificar, ¿cierto? Decodifica el Sí. mensaje. ¿Quién decodifica el mensaje? El emisor es quien decodifica. ¿Por qué? Porque es quien crea el mensaje. En otras palabras, decodificar significa crear el mensaje. ¿Ya? Muy bien, Kevin. A ver, Marjorie. Sí, Miss. Muy bien, Marjorie. A ver, ¿qué es el receptor? ¿Qué función cumple? ¿Cuál es su objetivo? El receptor es que recibe el mensaje. ¿Ya? Interpreta el mensaje a través de un proceso físico. ¿Ya? A través de un proceso físico. ¿Con qué nombre se le conoce? Con ¿Con qué otro nombre? Al emisor se le fisiológico. conocía como aquella persona que codifica el mensaje. ¿El emisor qué hace? Interpreta el mensaje. Ya, interpreta el mensaje. ¿Y con qué nombre se le conoce a ese acto de interpretar? A través de un fisiológico. No, Y decodifica el mensaje. Decodifica el mensaje, ¿ya? El emisor es quien lo codifica, crea el mensaje. El receptor es quien lo decodifica, porque interpreta el mensaje. Y ese acto de interpretar, ¿qué es lo que tú me dijiste que sucede mentalmente a ese acto? ¿Ya, Mariori? Ahora sí, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien, excelente. Wilmer Céspedes Adriano. Wilmer, ¿estás ahí? Dorca. Dorca, puedes activar tu micro. Sí, mi sentencia me está preguntando y yo hablo y no, el micro no ha estado encendido. Ay, sí, suele pasar, Dorca, no te preocupes. A ver, Dorca, ¿qué es el código? ¿A qué llamamos código? ¿O a qué nos referimos? ¿Un mensaje? No. ¿Qué es el código? Es un sistema de signos Ya es un... convencionales. Muy bien, es un sistema de signos convencionales, o mejor dicho, de signos lingüísticos, que se le relaciona con la lengua que nosotros manejemos, ¿cierto? Ya sea el español, el inglés, el lenguaje que nosotros o el idioma que manejemos. Dijimos algo importante durante la clase, ¿qué es lo que tenían que compartir tanto el emisor como el receptor para que se puedan comprender? El emisor decodifica. No. Tanto el emisor como el receptor, ¿qué es lo que tenían que compartir? ¿Qué tienen que Información. compartir?
No, tienen que compartir el mismo código. ¿Para qué? Para que se puedan comprender. Por eso les decía, ¿no? Si yo, por ejemplo, manejara el lenguaje inglés y ustedes solamente el español, ¿nos comprenderemos o no? No, Miss. No, ¿verdad? Entonces nos tenemos que compartir el mismo lenguaje, Código. ¿ya? Lenguaje. Mejor dicho, el mismo código, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué me falta? Isaac Guamán. Isaac. Sí, Miss. Isaac, ¿qué es el contexto? ¿Qué es el contexto, Isaac? El conjunto de circunstancias en los cuales se produce el proceso comunicativo. Ya, pero una definición mucho más clara. El contexto es donde yo estoy conversando, simplemente, ¿ya? Para no marearnos. El contexto es el lugar donde se está realizando la conversación. Nada más y con eso lo voy a interpretar muy fácil, ¿ya? Muy bien, hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna duda? No, Miss. Todo claro. Todo claro, ¿verdad? Muy bien, entonces un último repaso para culminar. Decíamos, ¿no? La comunicación es aquel medio por el cual nosotros vamos a transmitir una información, ¿cierto? Su objetivo, ¿qué es? Transmitir información, ¿ya? Luego vamos a tener el proceso comunicativo, el cual va a estar relacionado como aquel acto o funciones que nosotros les vamos a dar a las personas que intervienen durante una conversación para que ésta se haga efectiva, ¿ya? Ahora, dentro de ese proceso comunicativo, que también se le conoce como los elementos de la comunicación, vamos a tener a 6 elementos. Uno, que es el emisor, es quien va a emitir el mensaje, va a codificar el mensaje, crea el mensaje. Luego tenemos a un receptor, quien es quien recepciona la información y la decodifica, mejor dicho, la desarma, y ese acto de desarmar es mentalmente. Tenemos al mensaje, que es la información concreta que se va a transmitir tanto al emisor como del receptor. Luego tenemos el código, que es el conjunto de signos lingüísticos, mejor dicho, el idioma que manejamos, y de la cual es importante que tanto el emisor como el receptor manejen un mismo código. ¿Para qué? Para que se pueda comprender el mensaje. Si no, sería débil, ¿ya? Y luego tenemos al contexto, ¿cierto? El contexto, que es la situación o la realidad o donde yo estoy transmitiendo el mensaje. Y por último tenemos al canal, que es el medio por el cual se va a transmitir el mensaje. Pueden ser de dos tipos, puede ser canal natural o canal técnico o artificial. Canal natural es aquel canal que no ha sido creado por el hombre, mientras que el canal artificial es aquellos objetos o elementos que han sido creados por el hombre. El único canal natural que existe son las ondas sonoras, que es la voz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viaja por el aire para que se pueda comprender o pueda llegar a un receptor. Y el canal artificial puede ser el papel, la pantalla, el teléfono, puede ser una pintura, un libro, el televisor, ¿cierto? Todo aquel aparato que haya sido creado por el hombre, ¿ya? Asimismo, mencionábamos que dentro de una comunicación puede haber ciertas perturbaciones a las cuales se les conoce como ruido. ¿Qué función cumple este ruido? Es que va a interferir para el envío del mensaje. El mensaje no va a llegar de manera correcta. ¿Por qué? A causa de estas perturbaciones que vaya a tener durante el desarrollo de la conversación. Muy bien, chicos. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo no les quedó claro? Sí, Miss, te llega a entender, Miss. Todo, ¿verdad? Muy bien, chicos. Sinceramente,
Ay, se puso en pausa, me dice. A ver, sinceramente espero que me hayan comprendido. Si no, si es que en alguna partecita se les cortó, no hay problema. Ustedes pueden visualizar nuevamente la clase en el YouTube de la página del colegio.